A ver, todos hemos estado ahí, ¿no? En un equipo que simplemente no funciona. Las reuniones son una pérdida de tiempo, las decisiones nunca llegan y hay una tensión que se siente en el aire. Y uno piensa que es mala suerte o que falta talento, pero ¿y si no fuera así? ¿Y si hubiera una especie de código, una ciencia para crear equipos que de verdad funcionen? Pues de eso se trata nuestra exploración de hoy. Nos vamos a sumergir en varios estudios, desde Harvard hasta Google, y notas sobre el coaching de equipos. La misión es bastante clara: descifrar ese código. Vamos a desmitificar qué es, a entender la ciencia que lo respalda y, sobre todo, a descubrir por qué es una herramienta tan potente. Diste en el clavo con la palabra código, porque ya no hablamos de intuición o de habilidades blandas que son difíciles de medir, no. Esto ya es una disciplina, con una base empírica muy sólida. Y en la economía del conocimiento de hoy, pues ya dejó de ser un lujo. Es una ventaja competitiva brutal. La meta es simple: que un grupo de gente deje de ser solo eso y se convierta en un sistema donde 1 más 1 es igual a 3. Y la neurociencia, fíjate, nos ayuda a entender cómo sucede esa magia. Ok, entonces vamos a desglosar esto. Para empezar, creo que es súper importante aclarar qué no es el coaching de equipos, porque hay mucha confusión. No es juntar a 5 personas en una sala para darles coaching individual a cada una, ¿verdad? Tampoco es la consultoría de toda la vida. Exacto. No es un consultor que llega y te dice: mira, tu problema es este y la solución es esta. Aquí tienes la factura. Tampoco, y esto es clave, es terapia de grupo. El coaching de equipos es un proceso. Se acompaña al equipo para que mejore su propia dinámica, su comunicación, su rendimiento al final. El coach no tiene las respuestas. Su trabajo es hacer las preguntas correctas para que el equipo las encuentre. Entendido. Es más como enseñar a pescar que dar el pescado. Y mencionas que tiene una base empírica. A ver, ¿por dónde empezamos a entender esa ciencia? ¿Cuál sería el punto de partida? El punto de partida ineludible, diría yo, es el proyecto Aristóteles de Google. Fue un estudio monumental. Imagínate a Google, una de las empresas más obsesionadas con los datos del planeta, dedicando 5 años y recursos casi ilimitados a una sola pregunta: ¿qué hace que nuestros mejores equipos sean tan buenos? Analizaron cientos de variables: la experiencia de los miembros, sus personalidades, los estilos de liderazgo, si comían juntos, o sea, todo. Suena a una investigación exhaustiva. Y después de todo eso, uno esperaría que la respuesta fuera algo como: contrata a los más genios o ten un líder súper carismático. ¿Qué fue lo que encontraron que sorprendió a todos? Esa es la clave. El resultado fue totalmente antiintuitivo para muchos. No era la suma de la inteligencia de cada uno, no era la experiencia, ni siquiera la estructura. El factor número 1, el que más se relacionaba con el éxito, era la seguridad psicológica. Seguridad psicológica. Es un término que se oye un montón, pero ¿qué significa en la práctica? ¿Que todos tenemos que ser súper simpáticos y evitar los desacuerdos? Al contrario, de hecho. La pionera en este campo, Amy Edmondson, de Harvard, lo define como una creencia compartida de que el equipo es un lugar seguro para tomar riesgos. Significa que puedes levantar la mano y decir: no entendí esto, cometí un error o tengo una idea un poco loca que podría no funcionar. Y todo esto sin miedo a que te humillen o te castiguen. Es un ambiente donde el error se ve como aprendizaje, no como fracaso. Ok, entiendo el concepto, pero ¿es solo una idea bonita o de verdad tiene un impacto que se pueda medir en los resultados? Porque al final, las empresas se mueven por números. Absolutamente medible. Y aquí es donde los datos son contundentes. La investigación de Edmondson lo cuantifica. Los equipos con alta seguridad psicológica reportan un 76% más de compromiso. Y no solo eso, son un 50% más productivos. No hablamos de mejoras pequeñas, es un cambio radical. Un momento. ¿Me estás diciendo que la inteligencia del equipo como tal tiene poco que ver con la inteligencia de las personas que lo componen? Eso va en contra de casi todo lo que nos han enseñado sobre formar equipos de estrellas. Pues aquí es donde se pone de verdad interesante. Y sí, tu intuición es correcta. Parece ilógico, pero la evidencia lo apoya.
Una investigación del MIT, liderada por Anita Woolley, profundizó en esto y acuñó el término factor C, o inteligencia colectiva. Hicieron estudios, pusieron a distintos equipos a resolver problemas complejos y midieron su rendimiento. Y lo más impactante fue que el factor C de un equipo casi no tenía correlación con el coeficiente intelectual promedio, ni siquiera con el del miembro más inteligente. Increíble. Entonces, si no es el coeficiente intelectual, ¿qué compone ese factor C? ¿Qué es lo que sí predice que un equipo será inteligente de forma colectiva? El estudio del MIT identificó 3 factores clave. El primero, y quizás el más sorprendente, es la igualdad en la distribución del turno de palabra. En los equipos de alto rendimiento, todos los miembros hablan más o menos en la misma proporción. No hay una o dos voces que dominan todo. Hay un flujo constante de ideas de todos. O sea que no se trata de tener al que más habla, sino de que todos tengan su espacio para hablar. ¿Y los otros 2 factores? El segundo es una alta sensibilidad social. Es básicamente la capacidad del equipo para leer el ambiente, ¿no? Para percibir las emociones de los demás a través de señales no verbales, el tono de voz, las expresiones. Y el tercero, la diversidad cognitiva. Y ojo, que no es solo tener gente de diferentes países, sino gente con distintas formas de pensar, de procesar la información. Juntas estos 3 elementos y la inteligencia colectiva se dispara. Entiendo la ciencia, la oxitocina, el cortisol. Todo tiene sentido en el laboratorio. Pero a ver, cuando estás en una reunión un martes por la mañana y la tensión se puede cortar con un cuchillo, ¿por dónde empiezas? ¿Hay algún mapa para navegar eso? Por supuesto. Y ese es justo el puente entre la teoría y la práctica. Has descrito una situación muy común. Un modelo que funciona como un mapa excelente es el de las 5 disfunciones de un equipo, de Patrick Lencioni. Pero en lugar de verlo como un diagnóstico de lo que está mal, lo podemos usar al revés, como los 5 pilares que el coaching ayuda a construir, uno sobre otro, como una pirámide. Una pirámide, de acuerdo. ¿Y cuál es la base? ¿El primer ladrillo que hay que poner? La base de todo es la confianza, pero Lencioni es muy específico aquí. No hablamos de la confianza predictiva, la de sé que vas a entregar tu parte del trabajo. Hablamos de una confianza basada en la vulnerabilidad. Confianza basada en la vulnerabilidad. Suena muy bien en un libro, pero ¿qué significa eso en la oficina? ¿Tenemos que compartir nuestros secretos más profundos? Me imagino mucha gente diciendo, no gracias. Es una excelente pregunta. No se trata de hacer terapia. Se trata de que los miembros del equipo se sientan cómodos diciendo, necesito ayuda con esto, o me equivoqué, o incluso, mira, no soy buena en esta área, ¿alguien me puede echar una mano? Es la capacidad de ser humano y falible frente a tus compañeros sabiendo que no lo usarán en tu contra. Un coach facilita ejercicios para construir esto poco a poco. De acuerdo. Una vez que tienes esa base de confianza, ¿qué viene después? ¿Cuál es el segundo nivel? Una vez que confías en que tus compañeros no te van a atacar personalmente, puedes construir el segundo nivel, el debate de ideas. O como lo llama Lencioni, el miedo al conflicto. Pero no hablamos de cualquier conflicto, sino de fomentar el conflicto ideológico sano, la pasión por encontrar la mejor solución posible juntos. Eso suena difícil en la práctica. ¿Cómo se ve un conflicto ideológico sano en una reunión real sin que la gente termine ofendida? ¿Cuál es la diferencia con una pelea de oficina, vamos? El foco es la idea. No estoy de acuerdo con esa propuesta por estas razones. ¿Qué tal si exploramos esta otra? La confianza del primer nivel actúa como un colchón de seguridad. Te permite debatir con fuerza sobre el qué sin dañar el quién. He visto equipos donde todos dicen que sí en la reunión, pero luego en los pasillos es donde ocurre la reunión de verdad. El coaching busca traer esa conversación honesta a la sala, pero de forma constructiva. Entendido. Confianza, luego debate. Y si logras eso, ¿qué pasa? Si logras un debate donde todas las voces son escuchadas, llegas al tercer nivel, el compromiso. Como todos sintieron que pudieron expresar su punto de vista, incluso los que no estaban de acuerdo con la decisión final, se comprometen a apoyarla. Se acaba el te lo dije o el sabotaje pasivo, porque todos fueron parte del proceso. Hay una apropiación real. Y de ese compromiso nace la responsabilidad, me imagino. Exactamente. Es el cuarto nivel, la rendición de cuentas o la responsabilidad entre pares.
En los equipos de élite, la principal fuente de rendición de cuentas no es el jefe. Son los propios compañeros los que se dicen, oye, nos comprometimos a esto y no está pasando. ¿Qué ocurre? Se crea una cultura donde el estándar de excelencia lo mantiene el propio equipo. Y todo eso nos lleva a la cima de la pirámide. Así es. El quinto y último nivel, el enfoque en los resultados colectivos. Cuando tienes confianza, debate, compromiso y rendición de cuentas, el equipo de forma natural prioriza las metas del grupo. Los egos, el estatus, las agendas individuales, todo eso pasa a un segundo plano. El éxito del equipo es el único éxito que importa. Este mapa es increíblemente claro. Pero, ¿hay alguna empresa grande que de verdad haya apostado por esto a gran escala y haya visto resultados tangibles? Absolutamente. El caso de estudio más potente de la última década es, sin duda, la transformación de Microsoft con Satya Nadella. Cuando él asumió como CEO en 2014, la cultura de Microsoft era famosa por ser tóxica. Los equipos competían entre sí de forma caníbal, había silos por todos lados, era una cultura de sábelo-todos. Sí, ¿recuerda haber leído sobre eso? ¿Y qué hizo él? Pues implementó un programa masivo de coaching de equipos que llegó a toda la organización. El eje central fue un cambio de mentalidad, basado en el trabajo de la psicóloga Carol Dweck sobre la mentalidad de crecimiento. La idea era pasar de una cultura de sábelo todos a una de apréndelo todos. Fomentaron la curiosidad, la colaboración, la seguridad para experimentar y fallar. ¿Y funcionó? Porque una cosa es el eslogan y otra los resultados de negocio. Los resultados fueron sísmicos. No solo hubo una transformación cultural radical, sino que el impacto en el negocio fue directo. En los 5 años siguientes, el valor bursátil de Microsoft se triplicó, un aumento del 300%. Las fuentes lo dejan muy claro. No fue casualidad, fue diseño intencional. Un 300%. Ese es un argumento muy, muy poderoso. Y para llevar a cabo ese diseño intencional, ¿qué tipo de herramientas o técnicas se usan? Se usan varias herramientas con base científica. Por ejemplo, se usan diagnósticos como el Feedback 360 para equipos. Ojo, no para individuos, sino para el equipo como un sistema. Herramientas como el Team Barometer le dan al equipo una foto objetiva de sus dinámicas. Y eso les permite tener conversaciones basadas en datos, no solo en percepciones. Y más allá de los diagnósticos. Una técnica potentísima son las revisiones después de la acción, o AAR, por sus siglas en inglés. Es una práctica que nació en el ejército de EU y ahora es estándar en aviación, en medicina. Consiste en una reflexión estructurada después de un proyecto, con preguntas simples. ¿Qué esperábamos que pasara? ¿Qué pasó en realidad? ¿Por qué? ¿Qué aprendimos? La investigación demuestra que esta práctica por sí sola mejora el aprendizaje del equipo en un 25%. Y hay algo más sutil pero igual de importante: el poder de las neuronas espejo. Un buen coach no solo hace preguntas, modela los comportamientos. Escucha activa, vulnerabilidad, feedback constructivo. Y la neurociencia nos dice que estos comportamientos son literalmente contagiosos. Al ver a alguien actuar de una manera, se activan las mismas áreas en nuestro cerebro. Se lidera con el ejemplo, vamos. Esto que mencionas de la reflexión me parece clave. En el día a día, con las prisas y las entregas, parece que nunca hay tiempo para parar y pensar en cómo estamos trabajando. Es que esa es una de las grandes trampas. Y hay datos sobre esto. Los estudios muestran que los equipos que dedican al menos un 15% de su tiempo a reflexionar sobre sus procesos superan a los que no lo hacen. El gran valor del coaching de equipos es que institucionaliza ese espacio. Lo convierte en un ritual protegido, una parte no negociable del ritmo del equipo. Todo esto suena fantástico, pero seamos realistas, no puede ser un camino de rosas. Me imagino que hay muchos obstáculos. Puedo oír a los cínicos diciendo que esto es demasiado blando o una pérdida de tiempo. ¿Cuáles son los desafíos más comunes? Has puesto el dedo en la llaga. El escepticismo inicial es sin duda el primer gran muro. Muchos líderes lo ven como algo etéreo. Otro desafío común es la confusión con la terapia de grupo, lo que asusta a la gente, la pone a la defensiva. Y el tercer gran reto, que conecta con la base de la pirámide de Lencioni, es la resistencia a la vulnerabilidad.
En muchas culturas corporativas, mostrar debilidad se percibe como un suicidio profesional. De acuerdo. 3 grandes retos. ¿Y cómo se superan? ¿Qué dice la evidencia sobre cómo abordar, por ejemplo, el escepticismo? Para el escepticismo, la estrategia más efectiva es empezar con un equipo piloto. En lugar de intentar convencer a toda la organización, se elige un equipo que esté abierto a experimentar. Y lo más importante, se miden los resultados. Se definen métricas claras antes y después. Los resultados positivos de ese piloto se convierten en el mejor argumento de venta. Los datos hablan por sí solos. Tiene sentido empezar en pequeño y demostrar el valor. ¿Y qué hay de la confusión con la terapia? Ahí la clave es el contrato de coaching. Desde el minuto 1 se establece un marco muy claro y profesional. El foco siempre está en las metas laborales, en el rendimiento, en los objetivos de negocio. El coach utiliza técnicas para mantener la conversación centrada en los objetivos y evitar que se desvíe al terreno personal. ¿Y la resistencia a la vulnerabilidad? Esa parece la más difícil de todas. Sin duda. Y la clave aquí es la gradualidad. Sería un error pedirle a un equipo que se abra por completo en la primera sesión. Un buen coach diseña un proceso que va de menos a más. Se empieza con ejercicios de baja exposición, como identificar los valores compartidos del equipo. Son actividades que construyen conexión y seguridad paso a paso hasta que se pueden tener conversaciones más profundas. Al final, imagino que la pregunta que se hace cualquier directivo es, ¿vale la pena la inversión? Y la respuesta es un sí rotundo. La International Coaching Federation, la ICF, ha hecho múltiples estudios sobre el impacto. Sus datos son consistentes. El coaching de equipos tiene un retorno de la inversión, un ROI, de 7 veces el costo inicial en promedio. Es una de las inversiones más rentables que una organización puede hacer, porque el efecto es multiplicador. Mejoras un equipo y eso impacta en toda la red a su alrededor. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión? Después de revisar toda esta evidencia, me queda claro que esto no es una moda pasajera. Es una disciplina con una base científica sólida, que opera a nivel neurológico para optimizar cómo colaboramos. Y me gusta mucho una metáfora que usan las fuentes para resumirlo todo. ¿La del jardín? Esa misma. Que los equipos no son máquinas que se rompen y necesitan una reparación. Son como jardines que necesitan ser cultivados. No se trata de arreglar a la gente, sino de crear las condiciones adecuadas, la tierra fértil, el sol, el agua, para que puedan florecer por sí mismos. Es la metáfora perfecta. Y para que esto no se quede en una conversación interesante, las fuentes proponen un llamado a la acción muy concreto. Un pequeño experimento de 30 días. Es algo que cualquier equipo, con o sin coach, puede intentar para empezar a cultivar ese jardín. A ver, cuenta. ¿Cómo funciona ese experimento? Es muy sencillo. En la primera semana, el equipo realiza una retrospectiva, una reunión de 1 hora, idealmente sin el jefe, para fomentar la máxima honestidad, donde se responden 3 preguntas. ¿Qué deberíamos empezar a hacer como equipo? ¿Qué deberíamos dejar de hacer? ¿Y qué deberíamos continuar haciendo porque nos funciona bien? Y se hace una lista. ¿Y después? En las siguientes 3 semanas, el equipo no intenta hacerlo todo. Elige solo 1 o 2 sugerencias concretas que salieron de ahí. Las implementa y al final del mes se reúne de nuevo para evaluar qué impacto tuvieron. Es un primer paso, pequeño pero muy poderoso, para que el equipo empiece a tomar las riendas de su propia mejora. Me parece una forma excelente y muy práctica de empezar. Y todo esto me deja con una reflexión final. Las fuentes que exploramos hoy se centran, con toda la razón, en el lado profundamente humano del coaching. La confianza, la comunicación, la vulnerabilidad. Pero también nos dan una pista sobre el futuro. Si estos principios son tan cruciales, ¿cómo podrían la inteligencia artificial y los datos en tiempo real transformar la forma en que los equipos se cultivan a sí mismos? ¿Qué pasaría si el jardín pudiera decirnos exactamente qué necesita, qué nutriente le falta, momento a momento? Es una idea fascinante para explorar.